Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en la Ruta del Mito. Hoy día vamos a estar revisando un juego nacional, un juego que nace de la coedición de dos editoriales chilenas, Fractal y Ludoísmo. Estoy hablando del juego Tori Tori, Especies en Peligro, un juego de la diseñadora Laura Mena y ilustrado por Andrea Teruela. Este es un juego para jugar de 2 a 4 jugadores, es un juego cooperativo, en el cual cada uno de nosotros representará a una investigadora que está encargada en grupo, ¿cierto? De manera coordinada, de manera cooperativa, como bien mencioné, para poder rescatar y mantener el ecosistema viable, mantener la presencia de las personas en esta isla de manera sustentable y amigable con el resto de las especies de este ecosistema. Este es un juego que dura aproximadamente partidas, según la recomendación, de unos 40 minutos para una edad recomendada por sobre los 10 años. Así que los invito a revisar el contenido de esta cajita, algunas recomendaciones y tutoriales de cómo jugarlo y al final algunos comentarios e impresiones sobre el Tori Tori. Nos vamos para acá. Bien, entonces vamos a abrir Tori Tori, Especies en Peligro. Este hermoso juego diseñado por Laura Mena y ilustrado por Andrea Teruela. Es una coedición entre Ludoísmo y Fractal Juegos, ambas editoriales de nuestro país. Estamos orgullosos de tener esta cajita en nuestro canal y muchas gracias nuevamente por su envío. Una cajita mediana, ¿cierto? Como un poquito del tamaño de Tofcol o Corruptia, quizá un poquito más ancha, ¿no? Tori Tori, Especies en Peligro. La instalación de una industria y el crecimiento constante de la población están amenazando con extinguir al Tori Tori y a otras especies nativas de esta remota isla. Organícense y recuperen el equilibrio del ecosistema. Logren que tanto el pueblo como la industria se vuelvan responsables con el medio ambiente. Esa es un poquito la premisa del juego. Recordemos que es un juego cooperativo que está recomendado para jugar en edades por sobre los 10 añitos, partidas que duran de 40 minutos aproximadamente para 2 a 4 jugadores. Aquí está un desglose de los componentes, así que vamos a abrir. Habíamos esperado mucho este momento, así que vamos por él. Ahí. Y salir acá. Tori Tori, Especies en Peligro. Con esos detallitos. Una cajita relativamente pesadita, ¿no? Perfecto. Con ilustraciones en todos sus bordes. Este pajarito es el Tori Tori, una especie que es ficticia a todo esto. Antes de pasar al contenido de la caja, fíjense el detalle aquí de las aristas, todas las caras laterales de la cajita, todas con especies de la fauna y la flora de la isla. El reglamento, que es bastante grande, ¿no? Bastante pesadito, donde van a resumir, ¿cierto? La preparación del juego, cuál es su contenido, cómo se prepara cada partida, el desarrollo, los turnos y todo acompañado de hartas ilustraciones, harta simbología, ¿ya? Entonces tenemos aquí un manualcito que habrá que leer en detalles. ¿De acuerdo? Aquí todos los elementos que van a estar presentes durante el jueguito. Y aquí finalmente algo que se agradece habitualmente en los manuales es un resumen del juego con las acciones principales y que es algo de consulta rápida, ¿no? Bajaré más por aquí. Nuevamente aquí tenemos el catálogo de Fractal de 2021, donde ya algunas de estas novedades probablemente las hayan visto en nuestro canal. Aparecen aquí las primeras planchas de troquel. Qué maravilloso, esto me encanta. A ver, vamos a sacar esto por aquí. Tenemos una, dos, tres planchitas de troquel, ¿ya? Un cartón grueso. Miren esta maravilla. Yo desde que lo vi
Bueno, aquí está la industria, ¿cierto? El pueblo que está instalado en la isla, pero miren esto. Estas lupitas. Son cuadros, ¿cierto? Uno por jugador. Que tienen el centro también destroquelable. Ahí. Fíjense. Qué belleza. Y además sirve mucho porque esto nos va a servir para marcar ciertos progresos, ¿no? en el tablero de desarrollo de habilidades. No recuerdo exactamente cómo se llama. Entonces aquí tenemos fauna nativa, ¿cierto? Que está el toritori, este zorrito, estos roedores, y lo mismo ocurre con las plantitas, ¿no? Aquí tenemos estos arbustos que por el otro lado tienen estas como raíces que son invasoras. Cuando tiene este como círculo rojo es como de exógenos, si no me equivoco. Y aquí en la primera plancha me alcanza a mostrárselo esto, que son los gatos, que son las especies que son invasoras. El detalle de la industria y el pueblo que tienen este como humito, como contaminante, y que tienen un fondo no tan verde. Aquí tenemos el primer tablerito, que este es el tablero lateral, que déjeme revisar aquí cómo se denomina exactamente el tablero el mapa de habilidades. Este es el mapa de habilidades, y es donde yo les comentaba que, sin saber el detalle aún, es donde podemos ir colocando nuestras lupitas y ver algunas cosas adicionales, alguna acción y alguna habilidad especial de nuestros personajes. ¿De acuerdo? El siguiente tablerito que les voy a mostrar es el mapa de la isla, ¿ya? Que es un tablero de 2x2. Aquí, ahí, por el lado negrito, lo voy a cargar encima así. Se puede perder un poquito de vista el otro tablerito. A ver, ahí creo que se ve mejor, si no me equivoco. Más arriba incluso. Ahí. Perfecto. Ahí creo que está mucho mejor. Entonces aquí tenemos el mapa de la isla, que es el tablero que tiene estos círculos para ir colocando fichas, estos puntos donde va a ir la industria, el pueblo. Y aquí unas fichas, espacios como cuadraditos. Algún resumen de acciones. Aquí, si se fijan, tienen un bordecito donde sospecho que vamos a ir colocando algunas cartitas. Ese es el tablerito. Aquí está el otro. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos cartitas. Cartas pequeñitas. Aquí con números del 1 al 12. ¿Ya? Y que por el reverso muestran toritoris, como un esquema como anatómico ahí, ¿cierto? Con su envergadura, algunos bocetos en color, etc. Y después vienen unas cartitas que tienen el reverso de diferentes especies, ¿ya? Estos roedores, el gato, el toritori, este zorrito. Y aquí el pueblo y la industria. Y uno con un arbusto y otro con un gatito. Y todos por el otro lado tienen cartas de toritori. Aquí tenemos otras cartitas un poquito más grandes. Son las protagonistas del juego. Tenemos 4 cartas de personajes, ¿cierto? Por decirlo de cierta manera. Y que por el otro lado tienen algún resumen de acciones, ¿ya? Que se llaman activación de especies. 1, 2, 3. Aquí viene una tablita. Probablemente cuando leamos el manual con más detalle vamos a poder explicarle un poquito más de eso. Así que en la segunda parte, cuando vemos la preparación y el cómo jugar, vamos a entrar en detalle de este jueguito. Pero eso no es todo. Miren, tenemos 2 bolsitas, ¿ya? Una bolsita pequeña con 2 dados de 6 caras, pero no son numéricos, sino que son con letras. Voy a sacar un poquitito para que los puedan ver. Ahí. ¿Ya? A, B, C, D, E, F y lo mismo. De la A a la F en 2 dados de 6 caras.
Y además, o sea, una bolsa con meeples de madera. Que viene aquí con sus mochilitas. Habíamos quedado pendiente aquí mostrarles los meeples. Nos habían mostrado los daditos, pero además vienen estos meeples que voy a intentar que se vean lo mejor posible aquí. Así que vienen con su mochilita y una visera que corresponden con los 4 colores también de las cartas que vamos a mostrar. Qué maravilla. Extraordinarios, son bastante pequeñitos pero muy detallados. Y además viene un marcador circular en madera también. Ahí que se vea bien. Ahí. Y esos son los componentes de Tori. Cabe destacar que aquí el inserto tiene un fondo plástico para ordenar todas las cositas que vayamos a ir necesitando. Aquí las fichitas, el troquel y estas cosas. Así que con esto terminamos el unboxing, así que acompáñenme ahora a ver cómo se juega y se prepara una partida de Tori Especies en Peligro. Para jugar una partida de Tori vamos a preparar el tablero y todos los componentes que involucran este juego. Primero vamos a colocar el tablero al central de la mesa y vamos a colocar las 2 losetas de construcciones humanas por el lado no sustentable, o sea, por el lado que es más amarillo, en sus lugares correspondientes. Después toma todas las losetitas, las fichitas numeradas del 1 al 12 y colócalas en cada uno de estos cuadraditos de los sectores del mapa de manera azarosa. Aquí. Luego toma el marcador de la ronda, que es este pequeño de madera naranjito, y colócalo en el sector destacado del tablero. Luego vamos a colocar en cada sector común y corriente del tablero, vamos a colocar las especies que están indicadas. Si se fijan, en cada uno de estos sectores hay 3 circulitos y en uno de ellos, del inferior de la derecha, viene un dibujito de una especie. Y ahí vamos a colocar dicha especie y además vamos a agregar en otro que esté desocupado un árbol nativo. Así que vamos a hacer eso. Vamos ahí. Perfecto. Ahí tenemos todas las losetas de especies que están indicadas en el mapa. Luego vamos a tomar las 12 cartas de sectores corrientes, que son las que tienen solamente un número. La vamos a barajar y vamos a colocar 6 de estas al azar, solapadas aquí, en este sector del tablero. Además, de las 6 restantes que no colocamos en el tablero, vamos a tomar una, vamos a mirarla, y en este sector, o sea, en el sector 7, vamos a agregar adicionalmente una ficha de gato. Así que colocamos ahí en el 7. Y luego, incluyendo esta que tomamos para colocar el gato, las mezclamos
Y además incorporamos las otras cartas de activación, tanto las de especies como de sectores humanos. Las mezclamos todas, las barajamos y colocamos en este sector de acá arriba, aquí, el mazo de cartas de activación. Creo que se alcanza a ver un poquito. Voy a bajar un poquito de esto y ahí se alcanza a ver dónde queda el mazo de cartas de activación. Luego, cada uno de los participantes que van a jugar al juego escogen una carta de investigadora, que por el reverso tiene algunas ayudas, ¿cierto?, que hemos mencionado. Cada uno la toma y se la reparte a su jugador. El peón del color correspondiente y su marcador en forma de lupita también con el color correspondiente. Vamos a ver en un segundo momento el segundo tablero. Luego vamos a colocar los peones de investigadora en la casilla de la aldea, ¿cierto? Y finalmente vamos a desplegar el mapa de habilidades, que lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, el mapa de habilidades, ¿cierto?, lo desplegamos y lo vamos a colocar a un costado del mapa de la isla principal. Lo muestro aquí un poquito aparte por un tema de espacio. Y vamos a colocar los indicadores de investigación, ¿cierto? Estas lupitas, lo vamos a colocar en el nivel correspondiente según el nivel de dificultad que queramos jugar. Y eso lo podemos elegir mirando el manual en la página 16. Hay una tablita que les voy a mostrar ahí, quizás como detalle, este cuadrito, que dependiendo el número de jugadores nos indicará una letra según el nivel de dificultad que queramos. Básico, medio, experto. En el caso de la partida que estamos preparando, una partida de 4 jugadores para un nivel medio, vamos a colocar nuestras lupitas en el sector D, que es aquí, A, B, C y D. Las lupitas aquí, ¿cierto? Y a medida que vayamos desarrollando la partida, nos iremos moviendo a través de este árbol de tecnología. Ahí. Ahora veamos la preparación completa. Bien, entonces esto corresponde a la preparación completa del juego Tori-Tori. Tenemos el mapa de la isla con las losetas iniciales, los espacios numerados al azar, las fichas de asentamientos humanos en su lado no sustentable, el marcador de ronda, las 6 primeras cartas iniciales de activación, el resto del masito de cartas de activación aquí a la mano. Acercamos los dados al tablero, ¿cierto?, al alcance de todos. Tenemos el mapa de habilidades con las lupitas en el nivel inicial según el nivel de dificultad que hayamos elegido. Y con esto estamos preparados para jugar Tori-Tori. El objetivo del juego es voltear ambas losetas de construcciones humanas, indicando que ahora son sustentables. Recuerden que este es un juego cooperativo y el equipo completo debe trabajar en su conjunto para que cada cosa que hagan individualmente durante la partida logren este objetivo. Así que las decisiones que tomen y cómo se coordinen entre equipos es algo completamente esencial para que puedan ganar la partida, ¿ya? Intenten mantener una comunicación fluida, comenten en grupo las cosas que van a hacer, cómo van a ir desarrollando el turno y cómo van a ir organizándose. Ahora, para poder voltear las losetas de construcciones humanas, se deben concluir dos condiciones, ¿ya? Para voltear la loseta de industria deben haber al menos 4 Tori-Toris, que son estos pajaritos rojitos. Deben haber 4 Tori-Toris en el tablero de la isla y al menos una o un participante debe tener su marcador de habilidad en la casilla de informe ambiental, que es esta de acá al final. ¿De acuerdo? Y para voltear la loseta de pueblo se deben retirar de la isla todas las fichas de gatos, estos amigos, y de matorrales. O sea, tenemos erradicar estas 2 especies introducidas, ¿cierto? Aquí tiene este como circulito rojito alrededor, ¿ya? Entonces, sabiendo cómo preparar
¿Y cuáles son los objetivos? Recordar que si se extingue alguna de las especies nativas, como los toridoris, los cuis, los zorros o los árboles, o si el marcador de ronda llega al final, en la tercera casilla para partidas de 2 jugadores, o en la cuarta casilla para partidas de 3 o 4 jugadores, lamentablemente el juego habrá llegado a su fin con la derrota del equipo. Entonces, sabiendo los objetivos, vamos a ver cómo se juega Tori-Tori, especies en peligro. El tutorial o la parte del cómo jugar Tori-Tori la vamos a dividir en dos. Primero les vamos a enseñar un poquito a cómo funciona esta inteligencia artificial, ¿no? O el motor del juego que va poniéndole problemas a los jugadores. Y luego vamos a ver un poquito el turno de los jugadores, ¿ya? El desarrollo de la partida consta en, primero, se lanzan 2 dados, ¿sí? El celeste y el rojo. Y luego se resuelve en orden, primero el dado rojo, que en este caso es la C, y luego el dado celeste. ¿Y qué indica estas letras? Las letras son los espacios de aquí que indican cartas de acción. Entonces, vas a tomar una carta de acción, que en este caso indica el sector 10, y vas a resolver el efecto de ese sector. Y luego vas a tomar el dado, la indicada por el dado celeste, y lo mismo. Resuelves la carta de acción, y estas cartas luego se van a una zona que decidan por el grupo que sea de descarte, y se van colocando en la zona de descarte. Y luego se repone, y se continúa. Eventualmente, cuando el mazo de cartas de activación se agote, todo el descarte se vuelve a colocar boca abajo y se forma una nueva pila de cartas de acción. Es importante que este descarte no se revuelve, solamente se voltea y se vuelve a colocar. Y cuando se realiza ese procedimiento, el marcador de ronda avanza. ¿De acuerdo? Cartas de activación. Existen 3 tipos de cartas de activación. Las de sectores corrientes, que son las que solamente tienen un número, que van del 1 al 12. Las cartas de activación de los establecimientos humanos, que son la de la aldea y la de la industria. Y las cartas de activación que indican una especie en particular. Los cuy, los zorros, los toritorios, etc. Vamos a partir hablando de cómo se desarrolla la activación de una carta de sector corriente. En el caso del ejemplo, habíamos lanzado el dado rojo con la C y vamos a mostrar el ejemplo del sector 4. Entonces, vas al sector 4, que en este caso está aquí. A ver si se puede mejorar aquí la visión. Perfecto. Ahí tenemos que en el sector 4 hay un toritori y un árbol, ¿de acuerdo? Y vas a ir a ese sector y vas a activar las especies indicadas. Lo que sí, cada especie tiene una preferencia o un orden de activación en el sector y que está en la hoja de ayuda. Hay que intentar mostrar acá. Que tiene un orden específico. Primero siempre se activa el matorral, luego el gato, luego los cuy, luego el zorro y finalmente se activa el toritori. Y siempre debemos respetar ese orden de activación. ¿Y qué ocurre? Cada una de las diferentes fichitas tiene una forma de activarse distinta. Los matorrales invasores, cuando se activan, siempre son la primera, como le había mostrado en la cartita de ayuda. ¿Ya? Y cuando lo hace, voltea una ficha de árbol que está en el sector donde se encuentra y lo transforma en un matorral invasivo. ¿Ya? Y en el caso de que no hayan árboles nativos en el sector del matorral, transforma un árbol nativo de algún sector adyacente ortogonalmente, siempre buscando primero en el sector con el menor número. Si no hay ningún árbol adyacente de manera ortogonal, no tiene activación. Y luego se van a activar los distintos animales. Y los animales lo que hacen durante su activación es alimentarse, trasladarse o reproducirse. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también la alimentación de las especies está dada por cierta preferencia, que también está aquí en un recordatorio de la carta de lluvia. Los gatos prefieren alimentarse primero de toritori o luego de los cuis. Los cuis del árbol o eventualmente de un arbusto invasor.
los zorros de los cuy, los territorios del árbol, y si no, de los arbustos invasores, de los matorrales invasores, perdón. ¿De acuerdo? Y cuando un animal se activa, primero se alimenta, y en el caso, por ejemplo, del 4, tenemos que el toritori, que es el único animal presente en este sector que se va a alimentar, se alimenta del árbol. Entonces lo que haces es colocarlo encima de la ficha, y la ficha que queda abajo no se descarta, sino que queda puesta por debajo de ese animal, mostrando e indicando que ese animal ya ha comido por lo menos una ficha. Si se fijan bien, y voy a usar una ficha que está fuera del tablero, cada ficha de animalito tiene dos símbolos aparte de su ilustración. Abajo tiene un número, que es el número de preferencia en cuanto al orden de activación, que lo habíamos mostrado, que también sale aquí en la cartita, que es este mismo número. ¿Ven? Pero arriba, si se fijan, tienen dos circulitos. Todos los animalitos tienen diferentes números de circulitos, y eso indica la cantidad de fichas que tiene que haber por debajo, o sea, la cantidad de fichas que tuvo que alimentarse dicho animalito para que se pueda reproducir. ¿De acuerdo? Entonces, primero, se alimenta. Segundo, en el caso de que en su sector no hay alimento de su primera o segunda preferencia, que es lo que mostramos en la carta, los animales van a buscar alimento en sectores adyacentes ortogonalmente, y siempre buscando en el número menor. Y si no hay alimento en ese número, van a revisar el siguiente número, así sucesivamente, encontrando cualquiera de las preferencias, ¿cierto? Siempre del sector adyacente del número menor idealmente, pero si no, se van a ir moviendo, encontrando cualquiera de las preferencias, y al encontrarlo se van a desplazar a ese sector. Imaginemos que en este caso el toritori que estaba en el sector 4 no hubiese un árbol, entonces no hubiese otro alimento, va a buscar un alimento en el sector ortogonalmente. Voy a mover un poquito el tablero para que vean los otros sectores ortogonales que habían ahí. Ortogonalmente, por ejemplo, tenemos el 8, el 12 y el 11. El de menor número ortogonalmente es el 8. Entonces, se hubiese trasladado y se alimenta. Entonces, hubiese hecho eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que pudiese ocurrir también al activar un animal. Y finalmente, está la reproducción de la especie. Y esto ocurre cuando la ficha que se ha alimentado o se ha trasladado y alimentado, que en este caso el toritori, tiene dos fichitas por debajo suyo, automáticamente se coloca una ficha de esa misma especie en el sector de donde se encuentra la especie alimentada y que se reprodujo. Solo a modo de ejemplo, imaginemos que este tori ya tenía una ficha de arbolito y se come una segunda. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando este tori se reproduce, ahí recién se retiran las fichas que estaban debajo suyo y se agrega una nueva ficha de la misma especie en el sector de donde se encontraba, en este caso en el sector 4. Solamente si no hay espacios en el sector de donde se reprodujo, esta especie nueva, o sea, la fichita nueva, se debe colocar nuevamente en el sector adyacente ortogonalmente de menor número que tenga un espacio disponible. ¿Ya? Ahora, si eventualmente no hay ningún espacio ortogonalmente disponible, lamentablemente el animal no se reproduce, se pierden las fichas que tenía de alimentación y tampoco se agrega una ficha de nueva especie. Los diferentes animales tienen diferentes requerimientos de alimentos para reproducirse. Los cubis tienen solamente uno, o sea, comen y se reproducen. Los toritori tienen 2 y los zorritos tienen 3. Los gatos, que son una especie introducida, tienen 2 también. Luego vienen las cartas de activación de sectores humanos, que pueden ser solamente 2. O la aldea o la industria. Y esto es bastante simple. En la aldea o el pueblo, si se llega a activar la aldea, se debe introducir una ficha de gato al tablero de la isla. Y los gatos entran en alguno de los sectores ortogonalmente adyacentes al puerto, el de menor número y que contenga alimento de su preferencia. Esa es la activación de la aldea. Ahora,
si no existe alimento en ninguno de los sectores adyacentes ortogonales al puerto, se coloca en el que haya un espacio disponible. La carta de industria, al activarse, genera un gran desastre ambiental en los 5 sectores que la rodean. O sea, si alcanzan a ver aquí, voy a mover un poquito otra vez aquí. La industria en este momento siempre va a estar rodeada de 5 espacios. Y en el caso del ejemplo es el 12, el 4, 11, 10 y el 7. Y en ese caso lo que ocurre es que se eliminan todas las fichas de árboles nativos que hubiesen al momento de activar la industria. Finalmente existen las cartas de activación que son de especies específicas, ¿ya? Que vienen con la ilustración de la especie a activar. Tenemos los gatos, zorritos, los cuis y los toritoris. Y al momento de activar la carta de especie, se activan todas las fichas de esa especie que esté en el tablero. Y se deben activar cada una de las fichas. Y siempre partiendo por los sectores de menor número y continuando en orden ascendente, ¿ya? Y se realiza la activación de la misma forma que hablamos cómo se activan los animalitos con las cartas de activación de sectores corrientes. O sea, se van a alimentar y o trasladarse y o reproducirse también. Entonces, la diferencia es que las cartas de sectores corrientes activan a todos los animales del sector indicado. Y las cartas de especie activan todas las fichas de la especie mostrada por la carta, pero en todo el tablero. Esa es la única diferencia. Así funciona un poquito el autómata, por decir así, la inteligencia artificial del juego. Ahora pasemos a ver cómo juegan los jugadores. Una vez que se hayan resuelto las cartas de activación mostradas por los dados, comienza la fase de puntos de acción, en la cual el jugador activo, o sea, el que lanzó los dados, ¿cierto?, va a realizar el uso de sus 4 puntos de acción con su personaje, ¿ya? Y las cosas que puede realizar durante su turno va a depender estrictamente de cómo se encuentre sus habilidades desarrolladas durante el juego. Recuerden que todas las habilidades van a ir mejorando o irse adquiriendo en el desarrollo del mismo, ¿de acuerdo? Pero existen 3 habilidades básicas que son las que están indicadas en este sector del tablero. Las habilidades básicas con las que todos inician son estudiar, que permite avanzar tu marcador de habilidad una casilla en el mapa. Por ejemplo, si yo decido estudiar, voy avanzando. Si se fijan en las diferentes partes del mapa de habilidad, existen algunas ¿cómo se llama? Disyunciones, por decirlo así, existen separaciones donde existen diferentes caminos, ¿ya? Porque va a depender de cómo se organicen para ver qué toma cada uno y qué rama o árbol de esta especialidad va a ir tomando cada uno de los jugadores. Así que estudiar es una de las habilidades básicas. Mover, que permite mover tu peón de investigadora del tablero a cualquier sector adyacente ortogonalmente, ¿ya? Recuerden que los peones de investigadora no ocupan espacios en los sectores y pueden haber más de uno, incluso todos en el mismo sector. Así que en ese sentido no hay problema. Y la otra habilidad básica, que es, recuerden que son las 3 que están aquí, es plantar un árbol nativo, que permite agregar una ficha de árbol nativo en el sector donde se encuentre tu peón de investigadora, utilizando un punto de acción, ¿ya? Todas estas acciones pueden usarse de manera reiterativa, pero recordad que tienes solo 4 puntos de acción. Entonces cada una de las acciones que te mencioné tienen el valor de un punto de acción, ¿ya? Entonces puedes usarla 1 o 2 veces según lo que hayan organizado como equipo durante el turno. Una vez que se realizan gastas tus 4 puntos de acción, le toca el turno a la siguiente jugadora, que tomará los dados, realizará un nuevo lanzamiento, resolverá cartas de activación, luego sus 4 puntos de acción, y así sucesivamente iremos desarrollando la partida. Si bien estas 3 habilidades que yo les mencioné son las habilidades básicas del juego que están aquí, durante el desarrollo del juego irán apareciendo diferentes habilidades con distintas simbologías, ¿ya? Las cuales nos permitirá mejorar y optimizar un poquito la función de las investigadoras durante el desarrollo del juego, ¿ya? Existen acciones como de rastrear animales,
Por ejemplo, existe este icono que es la bicicleta, que permite moverse de manera diagonal, utilizando así solamente un punto de acción en vez de dos, porque te pones un poquito más. Este símbolo de donde salen 3 arbolitos, que es botánica avanzada, que permite plantar árboles nativos en todos los espacios disponibles del sector, y así sucesivamente, ¿ya? Dos cosas importantes que hay que notar de este árbol de tecnologías es que al final de este camino, ¿cierto?, del lado izquierdo que están viendo acá, existe una habilidad que se llama veterinaria, que permite retirar una ficha de gato que se encuentre en tu sector de plan de investigador utilizando un punto de acción. Y es importante porque esta habilidad es la única habilidad que permite retirar gatos del tablero de la isla, que es una de las condiciones para poder voltear la ficha de la aldea. Y por el otro lado, tenemos que existe esta habilidad que se llama de informe ambiental, si no me equivoco, la cual, si bien no cuesta puntos de acción, también están en ambos finales del track, pero que es la única manera también de poder voltear la ficha de industria. Así que estas dos habilidades que están al final del track son súper importantes conseguirle. Así que utilizar la habilidad de estudiar para ir moviéndose en ese track debe ser muy importante. Así que con eso concluimos un poco el tutorial de Tori. Existen varias habilidades que los invitamos a ir a revisar en el manual, que están muy bien detalladas, pero en general van a ir optimizando las habilidades que están más abajo, como rastrear limares, botánica avanzada, la bicicleta, después aparece una moto, mover a otros jugadores, etc. ¿Ya? Pero es importante saber que estas dos habilidades son importantes para las condiciones de victoria y son las últimas en el árbol de habilidades. Así que con eso pasemos a algunos comentarios finales. Y bien, hemos llegado al final de esta reseña de Tori Especies en Peligro. ¿Qué tal? ¿Les gustó? A nosotros nos ha encantado el juego. Voy a partir un poquito en relación a las cosas que me produce, estas sensaciones a las primeras partidas, el primer enfrentamiento con el juego. El juego posee una portada bellísima, una ilustración muy bonita. Y esto no solamente es en la portada, sino que todo el mapa y todas las fichitas, los componentes de los Z comparten este arte y está muy bonito. Siento que el hecho mismo de preparar el juego es una fase de contemplación de los diferentes detalles, porque hay muchos detallitos chiquititos en cuanto a la forma, los relieves, las sombras que existen en el mapa y la isla, que lo hacen muy agradable. En cuanto a la preparación del juego, creo que puede ser un poquitito más larga de lo habitual, pero sigue siendo simple. No es un juego como otros que hemos reseñado quizás de nuestros mismos amigos de Fractal, en que el setup es muy simple. Este juego sí tiene cierto pasito más allá en cuanto a la preparación, pero no deja de ser simple, la verdad. El hecho de colocar los marcadores de sector al azar, ¿cierto?, y las fichitas que vienen indicadas cómo completarlo, puede tomar un poquito más de tiempo. La preparación del mazo de cartas es simple, pero en cuanto ya el juego empieza a correr, empieza a desarrollarse la partida, siento que es muy simple de llevar. Hay que saber un poquito cómo esta inteligencia artificial que yo les mencionaba anteriormente, cómo se va a ir desarrollando, cómo juega el juego propiamente tal, y una vez que eso ya lo asimilas, el juego fluye muy rápido. Una cosa que llama mucho la atención es que no es frecuente el hecho de encontrar tableros o sectores o tracks con este árbol de tecnologías o árbol de conocimiento o árbol de habilidades, que es un único árbol, pero que tiene diferentes ramas en las cuales tú te puedes especializar en cierto tipo de habilidades, ¿no? U otras que las vas a dejar de poder aprender porque son exclusivos. O sea, si tú te desarrollas hacia la rama de veterinaria, por decir así, no vas a poder desarrollar la rama que tiene esto de... no recuerdo el nombre exactamente, pero el informe ambiental, que es para poder hacer este chequeo de la industria que está produciendo algunos estragos y poder voltear esa loseta. Entonces, si bien es importante saber cuáles son las habilidades que quiero obtener, también tengo que tener presente cuáles son las que no voy a poder obtener.
Entonces, en ese punto es súper importante el hecho de comunicarse, el hecho de coordinarse y preparar una estrategia, o por lo menos delinearla con el grupo, que eso es súper importante. Quizás eso mismo hace que la interacción y la comunicación en el grupo debe ser muy importante durante el juego. Quizás un bemol al enfrentarse a Tori es que en primera instancia el manual puede ser un poquito largo, ¿ya? Solamente al momento de tomarlo uno se da cuenta que ya son 16, 18 páginas de instrucciones, ¿ya? Hay algunas que nos podemos descontar, que son por ejemplo la preparación, quizás las hojas finales que incluyen una revisión pequeña de los conceptos de ecología que vienen incluidos en el juego. Entonces finalmente el grueso, el núcleo del instructivo pueden ser 12 páginas, ¿ya? Sin embargo, esas 12 páginas están llenas de ejemplos, llenas de formas de cómo hacer o cómo desarrollar el concepto recientemente explicado. Así que en resumen, uno pudiese acotar esa gran como carga conceptual que puede traer el juego, ¿ya? Por eso quizás, como mencionaba antes, es importante, una vez que ya asimilamos cómo funciona la inteligencia artificial del juego o cómo se desarrollan las habilidades de los jugadores, una vez que esa primera etapa ya se asimila, el juego corre mucho más rápido, ¿ya? Entonces quizás eso podría ser un bemol. Sin embargo, para los que quieran y puedan solicitarle, estamos en conocimiento de que Ketty, de Jugando con Ketty, hizo un resumen, como estos archivos que se llaman reglas a la JCK de Tori, que está resumido todo lo que tienen que saber en 2 páginas, ¿ya? Entonces finalmente ese bemol que dice que al enfrentarse al manual uno lo puede considerar un poquito largo, está resuelto y de manera explícita, ¿no? Porque ya existe un resumen del manual, y también pueden revisar este tutorial para salir un poquito de las dudas. Fuera de eso, el juego nos ha gustado mucho, lo hemos pasado bien. Hay que coordinarse mucho, hay que saber cómo van a ir moviéndose los diferentes animales, cómo van a ir poniéndonos en aprieto las especies introducidas en la isla. Así que una muy buena sensación, quedamos muy contentos con el Tori, esperamos mucho tiempo, y yo creo que si están buscando una experiencia cooperativa para jugar en casa, creo que es una muy buena alternativa como para iniciarse en este mundo de los juegos cooperativos, y sobre todo si tienes este feeling con los temas ambientales, la protección medioambiental, el cuidado del planeta. Así que eso es Tori. Los dejamos invitados a que, si no lo han hecho, se puedan suscribir al canal, darle aquí un pulgar hacia arriba al video si te gustó, y nos estamos viendo en un próximo video en la ruta del Meeple. Hasta luego.